Sí, por ahí, ahí sí. Hola, Víctor. A ver si en esto. No, muy oscuro. Ahí sí. Ya, chiquillos. El objetivo de la clase va a ser lo mismo que teníamos el día de ayer, que era recordar la suma entre números enteros en la recta numérica. Vamos a recordar una forma bien general para poder hacerlo, para que no nos confundamos. Y lentamente vamos a empezar ya a ver cómo sumar enteros sin ella, es decir, cómo vamos a empezar a sumar números enteros sin depender de la recta numérica para saber el resultado. Así que les pido que anoten los objetivos de la clase, chiquillos, como siempre, pero hoy día nos vamos a centrar más que nada en dejar claro y en formalizar lo que estuvimos viendo ayer con respecto a las formas de poder sumar números enteros ocupando esta recta numérica. Esta nos va a servir de mucha utilidad para poder ahí realizar distintas cosas. Así que, y vamos a dar cuenta también que independiente del tipo de número entero que tengamos, la forma de sumar con ella no va a darnos grandes dificultades, pero un ratito más vamos a entender cuáles pueden ser esas dificultades al final. Así que anoten los objetivos y seguimos. Y me van avisando como siempre si ya lo hicieron. Sí, Sofi, se escriben los dos. Piensen los demás cuando listos también para que sigamos. Bien, chiquillos. Entonces, como les decía adelante, hoy día vamos a dedicarnos más que nada a reforzar esto que vimos ayer y ya escribirlo de manera más formal, cosa que no nos quepa ninguna duda de que estamos trabajando con esta recta numérica. Así nadie se confunde y no tenemos ninguna dificultad con ello. Bien, seguimos. ¿Ya está copiado este objetivo, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Todo lo copian? Bien, entonces seguimos. Entonces, como bien dice ahí, hoy día vamos a darle, escribirlo de manera más formal esta suma de números enteros y como bien dice ahí, lo primero que vamos a ocupar va a ser la recta numérica, va a ser nuestro primer compañero, por así decirlo, en esta parte de la clase, es la recta numérica, porque, como bien pudieron ir notando en estas últimas clases, fue lo que hemos ocupado y lo que ya sabemos manejar un poco mejor. Entonces, cada vez que queramos sumar el arte numérica, chiquillos, siempre debemos tener en cuenta lo que vamos a sumar. En este caso vamos a ocupar como ejemplo la suma de menos 4 más menos 3. Es decir, vamos a sumar el menos 4 si le vamos a sumar menos 3. Entonces, ¿cómo va a ser siempre la forma en que vamos a movernos en la recta numérica para poder sumar? Lo que tenemos que hacer, chiquillos, es primero ubicarnos en la posición del primer número de la operación. En este caso, tendríamos que ubicarnos en el menos 4, lo estoy marcando ahí, y luego movernos hacia la izquierda o hacia la derecha según el signo del segundo número de la suma. ¿Cómo sabíamos? ¿Alguien me puede decir para qué lado hay que moverse? Cuando nos dicen movernos hacia la izquierda o la derecha según el signo del segundo número de la suma. ¿Cómo nos movemos ahí? ¿Hacia la izquierda o la derecha? ¿De qué, cuál?
¿Qué movimiento va con qué signo? ¿Alguien se acuerda? Levantando la mano. ¿Bastián? No sé cómo explicárselo, pero sí sé cómo. Pero trata de explicarlo como te salga. Y luego tratamos de, por último, Por de ordenar tus ejemplo, si le ideas. sumas un número entero a uno negativo, tendrás que ir hacia la derecha. Y si le sumas un negativo, tendrás que ir a la izquierda. Pero dijiste dos veces negativo, ¿no habrá sido positivo primero? ¿Sí? Ya, entonces, lo que entiendo de lo que dijo el Bastián es que si uno le suma un número entero, un número positivo, se tiene que mover hacia la derecha. Y si le suma a un número entero, un número negativo, se mueve hacia la izquierda. ¿Están todas y todos de acuerdo con lo que dijo Bastián? Sí, Sí, los demás. ¿Esa es la regla que hay que seguir para poder sumar números enteros? Exacto, como bien decía el Bastián. Si nosotros a un número entero, sea cual sea, porque puede ser uno positivo o uno negativo, eh, le sumamos un positivo, el movernos va a ser hacia la derecha. Si le sumamos un negativo, nos vamos a mover hacia la izquierda. Y donde lleguemos es donde va a estar el resultado de esta operación. Perdón, ahí sí. Entonces les pido que copien, chiquillos, esta parte y hagan la recta numérica con el ejemplo para que lo vamos a resolver y lleguemos al resultado que estamos buscando. Así que les pido que ahí copien esto y vamos a ver cuál va a ser el resultado de esta operación. Vamos a hacer el tiro. Hola Manuel, empezamos hace poquito, así que no es mucho lo que llevamos. Sí, Javi, yo creo que hoy día o mañana voy a subir las dos clases que ya llevamos. Ya entendí por qué no he podido sacar esa luz de fondo. Pero sí, Javi, gracias por mencionarlo. También le iba a decir, tíos, mañana sin falta voy a subir las clases de ayer y día, hoy 3 y mañana, depende de si no estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Y también el internet, obviamente, es el que tiene que también ponerse de nuestro lado para que eso ocurra. Van a tener ahí acceso a las clases de la última semana, que sería ya la clase de ayer, digo, del martes y la de hoy día, porque acuérdense que, bueno, la del martes, la de ayer y la de hoy. Chiquillos, finalmente mañana vamos a tener la clase a la hora que nos corresponde, es decir, la clase del viernes, que por esta semana era la última vez que vamos a tener clases así, va a ser el viernes, como siempre, a las 10:40. O sea, mañana tenemos la clase a las 10:40, como siempre. ¿Ya? Así que eh, no se olviden que mañana, como es semana uno, la primera semana de este caso, nos toca clases mañana a las 10:40. Y recuerden también, no tampoco olvidar que desde la próxima semana empiezan los nuevos horarios de clases, en donde van a estar algunos que van a ir al colegio y otros que van a seguir en su casa viendo sus clases. Y seguimos, hubo algunos cambios de horario, pero todavía seguimos martes y jueves teniendo clases. Así que acuérdense, el martes y el jueves son los días que tenemos clases todavía. Esos días siguen intactos. Y ahora vamos a tener más horas de clase al mismo tiempo. O sea, vamos a tener 2 horas de clases juntas. Eso también nos va a ayudar porque así vamos a poder dividir el tiempo de mejor manera. Vamos a poder ocupar un ratito para hacer materia, luego hacer ejercicios, ocupar el libro, el cuadernillo de ejercicios. Como ustedes saben que es la forma que a mí me gusta trabajar y aprovechar sobre todo de ejercitar, ejercitar y ejercitar, que es lo que al final de cuentas nos ayuda para que nos vaya muy, muy bien después. ¿Sigue? Eso. Esta es mi mano izquierda. Que yo me compré una cámara nueva, entonces estoy probándola todavía. Y viendo si está en espejo y esas cosas para ver si puedo cerrar la cortina atrás para que no.
moleste ese reflejo, que a mí por lo menos me molesta un poquito. ¿Cómo van, chiquillos, copiando? ¿Falta todavía? ¿La niña? ¿Sí? Sí, Sofi, se hace, porque vamos a ocuparlas para hacer el ejemplo que está ahí de sumar -4 más -3. ¿Ya? Así que unos momentos más y vamos a ver el ejemplo. Ya, vamos a esperar al resto de sus compañeros. Connie, vamos a ver si ahora que cerré la cortina se ve mejor. Ahí sí. Y de nuevo, ya, ahí sí. Así como te digo, tío, todavía no he comprado cámara nueva, estoy experimentando con ella. Así que, sí, todavía me veo blanco todavía. Ahí sí. Así que damos color. Ahí sí. Por ahí creo que me veo un poco mejor. Ya. Chiquillos, entonces, mientras sí terminan de copiar, vamos a activar nuestro lapicito, activar la pantalla completa, y vamos a repetir lo que acabamos de señalar recién, que era cómo realizar tu suma de enteros. Entonces vamos a seguir tal cual las instrucciones como nos dice ahí para que no nos perdamos. Dice entonces que lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la posición del primer número de la operación, en este caso que era -4, es decir, nos ubicamos en este lugar. Ahí. Luego dice, y luego movernos hacia la izquierda o la derecha según el signo del segundo número de la suma. En este caso es 3 el número que sale ahí. Pero dice -3, es decir, según lo que dijo el Bastián delante, Francisca. Si tenemos que sumarle -3 a ese -4, según lo que dijo el Bastián recién, habría que movernos hacia la izquierda o hacia la derecha. Derecha. Fíjate bien en el signo. Es -3. ¿Qué dijo el Bastián cuando era negativo? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Acuérdate, cuando el segundo número es negativo, es hacia la izquierda. Cuando el segundo es positivo, ahí es hacia la derecha. Bien, entonces son 3, nos movemos. 1, 2, me moví mucho, parece. Ahí sí. 1, 2 y 3. Y caemos en este lugar. Entonces, el resultado de esa suma sería -7. Entonces, -4 más -3 da -7. Hicimos, por así decirlo, aún más negativo, aún más pequeño ese número. Gracias, Francisca. Entonces, ahora que hicieron eso tienen su recta numérica hecha, hagan esa simbología de colocar, marcar el -4 y moverse hacia allá. Y en el último espacio, póngale ahí una flechita para que sepan que el saltito fue hacia la izquierda. ¿Ya? Así que agreguen eso a la recta numérica y si les falta todavía escribir, háganlo. Para que lancemos a la siguiente. Me dicen cuando tengan listo ya esa parte para que pasemos a otro ejemplo. Ya, ¿los demás terminaron también? Yo Vayan sí. diciendo, sí. Ya, Francisca, gracias por avisarme. Ya, entonces vemos otro ejemplo, así que lo mejor que podemos hacer para seguir pasando y viendo esto es hacer otro ejemplo. Y en este segundo ejemplo, no alcancé a hacer la ruletita hoy día, así que voy a elegirlo ahí para también participar todos. Me va a ayudar en este segundo ejemplo el, ¿qué puede ser? El Manuel. ¿Está por ahí, Manuel? Me equivoqué, dice.
Ya, vamos al segundo ejemplo entonces. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a sumar menos 5 más 8. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos, Manuel? ¿Me puedes ir diciendo? ¿Puedes escribirlo también en el chat? Nos situamos en el menos 5. Muy bien, porque lo que primero que decía era colocarnos en el lugar del primer número de la operación, que sería menos 5. ¿Sí? Nos ponemos acá. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora, Manuel? Estamos sumando. Como es un 8, en vez de irnos hacia la izquierda, nos vamos hacia la derecha. Claro, muy bien, como dice Manuel, porque el 8 no es negativo. Como no tiene un signo negativo delante, significa que es positivo. No se olviden que si no tiene ningún signo delante, es porque es positivo. No confundirse con el signo más de la operación. Como no hay nada ahí, es positivo. Entonces nos movemos hacia la derecha. Tantas veces como nos dice este número que sería 8, es decir, 1, 2, 3, 4. Y ojo que cuando pasan al 0 también cuenta, ese también cuenta. 5, 6, 7 y 8. Y colocan la flechita apuntando hacia ese número para saber que tenían que llegar ahí. Ángela, Matilda, Profe, tengo una duda. Si es que dime. el número es más grande del que se acaba la recta, ¿qué hacemos? Alargar la recta. Ah, ya. Que de hecho, la Matilda se acaba de dar cuenta de una de las grandes dificultades que tiene usar la recta numérica para sumar números enteros. ¿Qué pasa si la recta se nos hace chica, por así decirlo? Tenemos que poner números muy grandes o sumar números muy lejos entre sí. Supongan que, por ejemplo, esa es la recta numérica que ocupamos y les pido sumar menos 5, sumarle 30. No nos va a caber. Entonces, o cuando ya sean ya más expertos en sumar números enteros, sumar, no sé, por ejemplo, menos 80, sumarle menos 197, por ejemplo, dar un ejemplo. Entonces, no va a haber recta numérica que quepa en algún lugar para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, de cómo solucionar este problema y cómo realizar esta operación de suma de enteros. Hoy día solamente lo vamos a explicar así bien de manera global y mañana vamos a hacer lo mismo que hicimos con esto. Hoy día lo explicamos, la suma sin la recta, y mañana lo formalizamos en el cuaderno. Pero hoy día era como para que pudieran ahí dejar en sus cuadernos bien clarito esta suma. Entonces, si volviendo al ejemplo, menos 5 más 8 nos da 3, es decir, nos da un número positivo. ¿Se va entendiendo esta forma, chiquillos, de realizar esta suma de enteros? Ocupando la recta numérica por ahora. Gracias también, Manuel, por haber Sí, ayudado ahí en este ejercicio. Así que ahí ustedes, mientras, como mando un poco lo que dice la Mati, mientras la recta numérica nos alcance, nos dé espacio suficiente como para hacerlo, pueden realizar la suma ahí. Entonces, no se preocupen si es que no les faltan, no sé, dos números en la recta. Usted lo agrega, pero trate de evitar hacer rectas muy, muy chicas para que lo pueda hacer. Pero obviamente hay un cierto límite, por así decirlo, en donde no vamos a poder hacer una recta numérica tan grande. Por ende, ahí es donde entra lo que vamos a ir ya empezando a ver, a ver hoy. ¿Quedó claro entonces? Antes de que pasemos a lo último de la clase. sí. Muy bien. Entonces, déjenme que se me desconfigure el teclado del computador. Vamos a... Profe, si el cero cuenta, no sería 2. Buena pregunta, Víctor. Como el cero cuenta, a lo que yo me refería que cuando el cero cuenta es que cuando vamos saltando, al pasar por el cero, ese salto por el cero también va a contar en el conteo. Menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y caemos en el 3. ¿Se entiende? Entonces, cuando vamos haciendo esos saltos hacia la izquierda, hacia la derecha, si pasamos por el cero, ese salto también va a contar como un salto extra. Es decir, lo tenemos que contar dentro de nuestro camino. Y lo podemos hacer un tercer ejemplo antes de pasar a lo siguiente.
por ejemplo, que sumemos 6, le sumemos menos 7. Entonces, el 6, el primero lo ubicamos ahí. Ahí nos ubicamos. Y dice que hay que sumarle menos 7. Ahí hay que moverse hacia la izquierda o hacia la derecha en este ejemplo, chiquillos. La izquierda. A la izquierda, porque el segundo número es negativo. 7 lugares. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, vamos a pasar por el 0. Eso cuenta también. 6 y 7. Y caemos en el menos 1. Entonces esa suma nos da menos 1. Mira, alguien la mano aparece. No alcanza a ver. Alguien levantó la mano, alguien alcanza a ver quién la levantó. Yo no alcancé a verlo. Ya, y si esa persona necesita, lo vamos a ver de nuevo. Entonces, chiquillos, como les decía, el gran problema que tiene esto es que efectivamente se nos puede hacer chica la alerta numérica. Entonces tenemos que buscar una solución para poder, por así decirlo, parchar este problema y nunca nos haga problema eso. O bien buscar otro método en donde no necesitemos necesariamente, valga la redundancia, la recta numérica para poder trabajar. Y es ahí donde entra el segundo caso. Está repetida esta suma, parece. Ahí sí. El segundo caso, que es sumar los números sin la recta numérica. Esta parte, chiquillos, necesito que presten atención, no copien, porque lo vamos a ver el día de mañana. Mañana lo vamos a formalizar, así como lo hicimos con lo de la recta. Mañana esta parte la vamos a escribir más formal para que no tengan ninguna duda. Ayer les dije que el valor absoluto iba a tomar un protagonismo muy grande en esto. Así que presten atención más o menos qué vamos a ir haciendo. Dice, esta parte no la copien, solamente presten atención. Dice, existe otra forma de sumar números enteros, la cual no usa la recta numérica, y para ella debemos utilizar los valores absolutos de cada número en la operación. Es decir, a cada número de la suma vamos a sacarle su valor absoluto y nos va a servir de algo. ¿Cómo? Lo veremos a continuación. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, durante la noche, la temperatura en la ciudad de Punta Arenas fue de menos 2 grados a las 23 horas y luego ha disminuido menos 6 grados más a las 2 de la mañana, o sea, a las 2 horas. Eso se refiere a las 2:00, o sea, a las 2 de la mañana. ¿Cuál será la temperatura a esa hora? Entonces, la temperatura a las 11 de la noche en Punta Arenas era de menos 2 grados y a las 2 de la mañana ya había bajado 6 grados más, es decir, disminuyó 6 grados más de lo que ya estaba. Entonces, uno diría, resolvámoslo con la recta, pues, entonces, hagámoslo con la recta, si somos secos con eso, hagámoslo con la recta. Tiro la pizarrita. Entonces, a las 2 de la mañana había menos 2 y luego a las 2 de la mañana, a las 23 horas había menos 2 y luego a las 2 de la mañana había bajado 6 grados más, es decir, se le suman menos 6 grados a la temperatura. Entonces, esto nosotros ya lo sabemos hacer, pero de memoria prácticamente ya estamos expertos con eso. Nos ubicamos en el menos 2, que es el primer número, y luego hay que sumarle menos 6. ¿Para qué lado nos movemos entonces ahí, chiquillos? Izquierda. A la izquierda. 6 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que voy a hacerlo rápido. 6. Entonces, a esa hora habían menos 8 grados. Perfecto, ya. Ningún problema. Pero si hubiésemos hecho una recta numérica más chica, o sea, se imaginen que hubiese llegado hasta el menos 4. No nos se cansaba. Podríamos haber hecho, perdón, lo que le dije a la Mati. Alarguen la recta. Pero si yo les digo, por ejemplo, y tenemos menos 40 y le tiene que sumar menos 1589. No va a haber recta numérica que aguante, no va a haber hoja, no va a haber cuaderno, no va a haber nada que aguante esto. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionar este problema en donde la recta numérica, por así decirlo, es poco práctica para poder resolver este problema? Presten mucha atención, lo que vamos a ir haciendo, insisto que nuevamente mañana lo vamos a poner más formal para que no quede ninguna duda con ello.
Entonces, lo que vamos a hacer para solucionar este problema es lo siguiente. Y aquí es donde vamos a volver a ocupar la idea que yo les dije ayer. Esta segunda técnica, chiquillos, que les voy a enseñar para poder sumar o restar números enteros, va a depender mucho de los signos de cada número en la operación. Y es ahí donde vamos a encontrar dos formas de hacerlo. Una, donde los signos de los dos números sean iguales, o cuando los signos de las operaciones sean distintos. Es decir, en el primer caso podemos sumar dos enteros, es decir, dos positivos o dos negativos. Ese es el caso que les voy a explicar ahora. Y el segundo caso es en el que podamos sumar un positivo con un negativo o un negativo con un positivo. Es decir, en la forma de sumar sin la recta numérica se va a dividir en dos grandes casos. Uno, cuando los signos son iguales, y cuando los signos son distintos. Si se dan cuenta, para el ejemplo que vimos ahora, los signos son iguales. Es decir, menos 2 por un lado y menos 6 por otro. ¿Y cómo lo vamos a hacer para evitar hacer la recta numérica y hacerlo lo más rápido posible? Cuando son iguales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sumamos los valores absolutos de cada número y el resultado, ahí faltó una letrita, omega, cada uno, y faltó algo más ahí. El signo común que tenía. Ahí sí. Común. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Activé la pizarra, ahí. Dice, por tener igual signo, la técnica que vamos a ocupar es una con el valor absoluto que dice lo siguiente. Dice, sumamos los valores absolutos de cada uno y al resultado se le agrega el signo común que tenían antes. Entonces, ¿qué me puede decir cuál es el valor absoluto de menos 2? ¿El valor absoluto de menos 2? ¿Cuánto es? Es medio raro esto. Déjenme arreglarlo. Esto que no sube, no sé por qué no sube. Ahí está. Ahí sí. Menos 6. Ahí está. 2, ¿cierto? Más el valor absoluto de menos 6. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 6, chiquillos? 6. Sumamos esos dos valores absolutos. 2 más 6 son 8. Y vamos viendo. Sumamos los valores absolutos. Primero sacamos el valor absoluto de menos 2 y luego del menos 6. 2 más 6. Y luego esos 8. Y dice, y al resultado se le agrega el signo común que tenían. ¿Qué signo tenían los dos números antes de hacer cualquier cosa? El menos. El menos. Es decir, el resultado, por así decirlo, va a heredar el signo de este. Y eso es todo. Entonces, ¿qué van a hacer? O también una forma que me lo enseñaron a mí, que también es como lo mismo, pero dicho con otras palabras, es cuando los dos números enteros tienen el mismo signo, súmelos, olvídese del negativo y al final se lo agrega. Piense, por ejemplo, si yo les hago sumar menos 16 más menos 19, lo que me enseñaron a mí en el colegio fue, sume esos dos enteros sin pescar, por así decirlo, sin tomar en cuenta el negativo, es decir, 16 más 19, ¿cuánto es, chiquillos? ¿Cuánto es? 35. 35. Y después dice, y agréguele el signo al final. ¿Qué signo tenía? El menos. Entonces se lo agrega al final. Es lo mismo que sacar el valor absoluto de 16, perdón, el valor absoluto de menos 16, sacar el valor absoluto de menos 19, los sumamos, 16 más 19 son 35, y al resultado le agregamos el signo común que tenían. ¿Se dan cuenta? Si quiere pensarlo de esa manera, yo mañana igual lo voy a escribir así, porque puede que algunos quieran saltarse el valor absoluto, pero la forma así como más estructurada de esto es hacer los ellos. Sacar el valor absoluto de cada número, sumar los resultados de eso, y al resultado final agregarle el signo que compartían al principio. Sí, Javi, lo voy a explicar mañana mejor, pero es para que se den cuenta que hay una técnica más rápida para hacer esta suma.
Y además, yo como les decía, pueden hacer la técnica como es que es la técnica trampa que me enseñaron a mí, que era, sube los números, olvídese del signo negativo y en el resultado se lo agrega de nuevo. Esa técnica, chiquillos, sirve en el cálculo mental. Por ejemplo, si yo le digo, sube menos 100 más menos 80 y 7, por ejemplo. Usted en su mente dice, ya, 100 más 87 son 187. Y el menos se lo agrego al final. Y listo. Problema resuelto. ¿Bastián? No, que quería hacer la respuesta. Ah, ya. Pero es eso, chiquillos. La suma de números enteros, cuando son de igual signos, tiene una técnica en particular. Y, ay, me quedé pegado. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, lo escuchamos. ¿O me Yo quedé no lo pegado? escucho. Algo pasó. Se escucha el audio, pero está pegado. Chiquillos, ¿me escuchan? Yo sí. Sí. Yo no le escucho, pero se le veía súper pegado. ¿Me escuchan, chiquillos, o no? Sí, se le escucha. Ahora se le dejó de Sí, pegar. profe, sí se le escucha. Ya, se le ha cortado al profe, ahí volvió. Ahora está con el micrófono apagado. Un clásico. Así que algo le pasó a mi micrófono, chiquillos. Algo le pasó a mi micrófono que se bloqueó. Más que nada, no es que se me apagó, sino que se bloqueó el micrófono. Me salió un mensaje de alerta que decía que mi micrófono no podía funcionar. Realmente, debe ser porque está entrando como con conflicto con la cámara nueva. Chiquillos, pero para terminar, para que no tengamos otro conveniente técnico, el día de mañana vamos a ver esta técnica de mejor manera. Y, insisto, vamos obviamente a aprenderla de manera formal, con el valor absoluto, con todo como corresponde, pero debo ser sincero, y el profe Diego también me puede apoyar, al final de cuentas, con el pasar de los años, uno no ocupa el valor absoluto, se queda con la técnica del cálculo mental, de decir, ya, lo sumo sin el signo y al final se lo agrego. Y cuando vean la otra técnica, que es cuando los signos de los números enteros son distintos, también se van a saltar como lo formal, porque son técnicas de cálculo mental. Y ustedes saben, chiquillos, que desde quinto yo siempre estoy tratando de darles esos tips, esas técnicas, esos truquitos para que los ejercicios de cálculo mental sean mucho más rápidos y también les favorezcan a ustedes a la hora de hacer distintas cosas. Así que, chiquillos, mañana vamos a formalizar, como bien estamos haciendo. Me gustó mucho esta manera de explicarlo primero y después formalizarlo, porque así lo pueden dar más de una vuelta, por así decirlo, al ejercicio, y así pueden prepararse mejor. Así que mañana vamos a formalizar esto de la suma de números enteros con igual y distintos signos, obviamente insistiendo que vamos a ocupar la técnica formal, pero que al final de cuentas vamos a terminar ocupando la que nos acomode y también nos deje claro todo. Ya la próxima semana, chiquillos, como vamos a tener bloques de 2 horas, vamos a dividir la clase, el primer bloque en pasar el contenido, explicar el contenido, y en el segundo bloque vamos a hacer ejercicios. Así que desde la próxima semana su participación va a ser muy importante. Por ende, yo voy a estar, por ejemplo, van a estar subiéndose guías que van a tener que ir haciendo. Los que vayan al colegio, esas guías se les va a entregar en papel, va a ser la misma guía, la pueden hacer en ese momento ahí, y la vamos a ir revisando. O bien, vamos a ir ocupando el libro. Para aquellos que vayan al colegio, chiquillos, yo les voy a avisar la clase anterior si la clase siguiente deben llevar el libro, para que no tengan que llevar un peso extra en la mochila, y obviamente no se pase, después digan en su casa que se pasaron con el libro y les duele la espalda. Entonces, yo les voy a avisar con eso para que ustedes digan, ya, profe, mañana, le digo, chiquillos, el jueves vamos a ocupar el libro de color, o el jueves vamos a ocupar el libro blanco y negro. Y vamos a ir viendo en cada situación. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí.
Nos vemos mañana. Recuérdense que a las 10:40 tenemos la clase de día de mañana, así que atentas y atentos con eso para que no se les olvide. Ya recuerden que mañana es el último día que tenemos el horario del primer semestre. Ya desde la próxima semana empezamos con el nuevo horario que tenemos. Así que las clases presenciales son hasta la 1. Por si acaso, Javi. Así que eso, pues, chiquillos. Cuídense mucho, mucho. Basti, ¿qué pasó? Las clases presenciales son de las 8 hasta la 1. De 8:30 a 1. Ok, profe. Y después de las clases también tenemos clases. No lo sé. No, yo sé que los niños de media tienen algunas clases, pero no sé si ustedes. Tenía que preguntar a la tía Romina. Ella sabe mejor eso. Ok, profe, chau. Chau. Así que cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Nos olviden a las 10:40 y que estén súper bien. Nos vemos. Chao. Chao, chiquillos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.